Vamos a dedicar en Kaiso TV un vídeo a Gerald Darrell, autor de casi 40 libros. El último, publicado hace unos meses gracias a su viuda. Colaboró en diversos medios de comunicación y presentó programas de televisión vistos por millones de espectadores. Sus textos, que ya habían originado una serie de la BBC en 1987, se han vuelto a utilizar como base argumental en Los Darrell, otra serie que ha tenido gran aceptación durante 4 temporadas. Dicen que está bien, pero todavía no la he visto. Gerald Darrell participó en numerosas expediciones y se convirtió en un erudito de las ciencias naturales. En 1959 fundó el Zoo de la isla de Jersey, más con intención de proteger a los animales que de exhibirlos, porque quería crear un refugio para especies en peligro de extinción, generando condiciones idóneas para su reproducción. En 1982 se le nombró miembro de la Orden del Imperio Británico en reconocimiento a su trabajo como zoólogo, conservacionista y escritor. El pasado 7 de enero se cumplieron 100 años de su nacimiento y el 30 de enero 30 años de su muerte. Gerald Darrell, al igual que sus padres y sus hermanos, nació en la India cuando era una colonia británica. Su padre era un ingeniero que trabajó en el ferrocarril de Darjeeling hasta que tuvo su propia compañía en 1920. Murió de un tumor cerebral en 1928 cuando Gerald tenía 3 años. Tras su muerte, su esposa, Luisa, llevó a su familia a Inglaterra. No terminó de encontrarse bien allí y, sin superar la pérdida de su marido, cayó en el alcoholismo, un problema que con el tiempo también afectó a toda su descendencia. En 1935, su hijo Lawrence, aconsejado por un amigo, sugirió que se trasladaran a la isla griega de Corfú, donde vivieron hasta que comenzó la Segunda Guerra Mundial. De cada miembro de los Darrell se podría escribir una interesante novela. Lawrence, o Larry, el hermano mayor, de costumbres bohemias, se convirtió en el autor de 2 célebres ciclos novelísticos donde analizaba la naturaleza del amor desde diferentes puntos de vista: El Cuarteto de Alejandría y El Quinteto de Aviñón. Ejerció de diplomático y estuvo cerca de ganar el premio Nobel, pero se consideró que sus novelas eran demasiado eróticas para la moral de la época. Leslie, el otro hermano de Gerald, montó una granja en Kenia tras haber huido con una sirvienta después de ser responsable de un desfalco en un colegio donde había estado de administrador. Margaret, la hermana, que fue la más longeva, estuvo prisionera en Etiopía durante la Segunda Guerra Mundial y más tarde dirigió una pensión que alojaba con frecuencia a inquilinos excéntricos o de mala fama. Su madre pasaba temporadas con ella y de vez en cuando se presentaba Gerald, que en una ocasión llegó con un grupo de monos y una serpiente pitón. En 1995 se publicó un libro titulado ¿Qué fue de Margo?, donde la propia Margaret contaba divertidas anécdotas. El manuscrito estuvo mucho tiempo en un cajón hasta que lo encontró una nieta suya. El menor de la familia era Gerald, al que llamaban Jerry. Decía de sí mismo que nació un poco loco y nunca dejó de serlo. Le atraían los animales desde que tuvo uso de razón. A los 2 años comenzó a coleccionar bichos, llenando sus bolsillos y montones de cajitas. Aseguraba que la primera palabra que aprendió a decir fue zoo. A los 21 años heredó 3.000 libras con las que financió un viaje a Camerún. Aprovechando las notas que tomaba y animado por su primera esposa y su hermano Larry, que le facilitó el contacto con su propia editorial, empezó a publicar libros de los que se vendieron muchos ejemplares.
Eso le permitió alquilar en la isla de Jersey una granja donde estableció su domicilio y un zoológico. Continuó escribiendo toda su vida para afrontar los enormes gastos del zoo. El consumo excesivo de alcohol afectó a su hígado y le llevó a la muerte, pues no pudo superar las complicaciones derivadas de un trasplante. Sus cenizas se depositaron en su zoológico. Gerald Darrell decía que si tuviera el poder del mago Merlín, regalaría a cada persona una infancia semejante a la suya. Su obra más conocida, Mi familia y otros animales, se centra en los recuerdos de su niñez en Corfú. Es de 1956 y se publicó por primera vez en castellano en 1975. Como el éxito fue extraordinario, en 1969 salió una segunda parte, Bichos y demás parientes. Incluso hubo una tercera entrega en 1978, El jardín de los dioses, completándose lo que se ha denominado Trilogía de Corfú. Cuando creó Mi familia y otros animales, Gerald Darrell tenía ya 34 años y un notable dominio del lenguaje, pero procuró escribir con las cualidades del niño feliz que él había sido: desenfado, sencillez, indulgencia, curiosidad y capacidad de asombro. El resultado fue un libro magistral e inspirador, lleno de un humor que me recuerda al de los papeles póstumos del Club Pickwick de Dickens o a las aventuras de Guillermo de Richmal Crompton. El Corfú que se nos describe de una manera encantadora no es el de hoy día, que recibe más de 3,5 millones de visitantes al año. En aquella época, los Darrell estuvieron en casa sin electricidad, usando lámparas de aceite y cocinando con carbón. Subsistían porque la vida era barata y gracias a lo que habían heredado del padre, a los ocasionales ingresos que recibía Lawrence por sus escritos y a la ayuda de una tía solterona de Inglaterra. A veces, mientras esperaban la llegada de fondos, Spiro, un taxista griego que sabía inglés con el que tuvieron gran amistad, se encargaba de cubrir sus gastos. En Corfú, el pequeño Jerry se sentía en medio de un mundo cómico y disparatado. De su caótica educación se ocuparon no menos de 5 tutores privados, y a él siempre le interesó más la historia natural que el resto de las materias. Todos le aportaron conocimientos, pero de quien más aprendió fue del greco-británico Teodoro Estefanides, que lo trataba como un adulto y era un auténtico sabio, médico, poeta, traductor y naturalista. En el libro encontramos personajes tan extravagantes como la quejicosa criada Lugarezia, el presidiario Costi o los pocos convencionales amigos de Larry. Luisa, la madre, siempre contempla con estoicismo el desorden que se genera a su alrededor, en el que, además de Roger, el perro que venía con la familia desde Inglaterra, participan todos los animales que va reuniendo Jerry. Las crónicas de los sucesos son exageradas y fantasiosas, pero eso es parte del encanto de la novela. El centenario de su nacimiento y la publicación de una obra inédita han provocado que en los últimos meses hayan aparecido en los medios de comunicación diversos artículos dedicados a Gerald Darrell. Destacan los de Jacinto Antón en El País, Eva Millet en La Vanguardia, Joaquín Calomarde en la revista Magma y Patricia Fernández de Lis en Babelia, suplemento cultural del País. Patricia Fernández de Lis cree que leer a Gerald Darrell de niño es un descubrimiento alucinante y una fuente de constante felicidad, y hacerlo de adulto una bendición. Siguiendo las recomendaciones de algunos compañeros, yo leí Mi familia y otros animales cuando estaba estudiando en la Facultad de Ciencias Biológicas. Me gustó mucho entonces y tras su relectura he comprobado que su atractivo permanece intacto para mí. Bien, vamos a leer algunos fragmentos del libro que hemos seleccionado. El primero es en la introducción,
y nos explica cuáles son los personajes de su familia de entrada, ¿no? Cuando fuimos a Corfú, todos éramos aún bastante jóvenes. Larry, el hermano mayor, tenía 23 años, Leslie 19, Margot 18 y yo, el Benjamín, me hallaba en la tierna e impresionable edad de los 10 años. De la de mi madre no hemos estado nunca muy seguros, por la sencilla razón de que no recuerda su fecha de nacimiento. Todo lo que sé decir es que era lo bastante mayor como para tener 4 hijos. Mi madre también insiste en que explique que es viuda, porque según su sagaz observación, nunca se sabe lo que puede pensar la gente. Ya desde ese momento, pues empieza a ver su sentido del humor, ¿no? En el siguiente fragmento que voy a leer, explica cómo es el equipaje de todos sus familiares cuando se dirigen a Corfú. Y simplemente diciendo eso, pues ya se adivina la personalidad de cada uno. Todos viajamos ligeros, cargados solo con lo que considerábamos mínimos ingredientes de la vida. Al abrir el equipaje para la inspección de aduana, el contenido de nuestras maletas revelaba fielmente el carácter e intereses de cada uno. Así, el equipaje de Margot contenía una multitud de vestimentas diáfanas, 3 libros sobre adelgazamiento y un ejército de frasquitos con diversos elixires garantizados para curar el acné. La maleta de Leslie encerraba un par de jerseys de cuello vuelto y unos pantalones arrollados alrededor de 2 revólveres, una pistola de aire comprimido, un libro titulado Sea su propio armero y un botellón de aceite que se salía. Larry iba acompañado de 2 baúles de libros y una cartera que contenía su ropa. El equipaje de mamá se dividía sensatamente en ropa por un lado y diversos volúmenes de cocina y jardinería por otro. Yo viajaba solo con aquellos artículos que juzgaba necesarios para aliviar el tedio de un largo viaje. 4 libros de historia natural, un cazamariposas, un perro y un tarro de mermelada lleno de orugas, todas ellas en inminente peligro de volverse crisálidas. Así, plenamente equipados según nuestros criterios, abandonamos las viscosas costas de Inglaterra. Voy a leer un fragmento de uno de mis capítulos preferidos que se refiere a uno de los tutores que tuvo Larry. Eran tutores privados que se encargaban de su educación. Tenían diferentes personalidades y de cada uno había anécdotas muy entretenidas. Este se llama Kralewski. Llevaba varias semanas trabajando con Kralewski cuando descubrí que no vivía solo. En el transcurso de cada mañana había momentos en los que se detenía imprevistamente en medio de una suma o de una retahíla de capitales de condado y ladeaba la cabeza como escuchando. Perdóname un momento, decía entonces, tengo que ir a ver a mi madre. Al principio aquello me dejaba perplejo, porque estaba convencido de que Kralewski era demasiado mayor para tener viva a su madre. Tras mucho darle vueltas, llegué a la conclusión de que no era sino su forma delicada de manifestar que tenía necesidad de ir al cuarto de baño, pues yo sabía que no todo el mundo compartía la naturalidad de mi familia al referirse a ese tema. Ni se me ocurrió pensar que, según esa hipótesis, Kralewski visitaba el excusado con mayor frecuencia que ninguno de mis conocidos. Cierta mañana me había desayunado con una respetable cantidad de nísperos y en plena lección de historia ejercieron sobre mí molestísimos efectos. En vista de que Kralewski era tan melindroso en materia de cuartos de baño, decidí que habría que plantear mi situación con delicadeza y me pareció que lo mejor sería adoptar su misma terminología. Mirándole a los ojos le dije que me gustaría hacerle una visita a su madre. ¿A mi madre?, repitió atónito. ¿Visitar a mi madre? ¿Ahora? Como yo no veía motivo de extrañeza, me limité a asentir. Bueno, dijo un tanto indeciso, estoy seguro de que le agradará mucho conocerte, claro,
pero será mejor que me acerque antes a ver si es oportuno. Salió de la habitación, todavía ligeramente desconcertado, y regresó a los pocos minutos. A mi madre le encantará verte, anunció, pero dice que si no te importará encontrarla un poco desaliñada. Me pareció que al hablar de un cuarto de baño, como si fuera un ser humano, era ya excesivo melindre, pero visto que Kralevsky tenía esa pequeña manía por el tema, mejor sería seguirle la corriente. Dije que no me importaba en absoluto que su madre estuviera hecha un desastre, porque la nuestra solía estar. Ah, sí, es natural, murmuró dirigiéndome una mirada algo inquieta. Me condujo por un pasillo, abrió una puerta y, para mi total sorpresa, me hizo pasar a una gran alcoba sombría. La habitación era un bosque de flores. Por todas partes había jarrones, floreros y tiestos, y en cada uno un manojo de capullos que refulgían en aquella penumbra como piedras preciosas a lo largo de una cueva. Un extremo de la habitación estaba ocupado por una cama enorme y en ella, recostada sobre un montón de almohadas, yacía una figura diminuta, no mucho mayor que un niño de corta edad. Al acercarme, observé que debía ser muy anciana, porque la piel de sus finas facciones, aterciopelada y blanda, aparecía recubierta de una trama de arrugas. Pero lo sorprendente era el cabello, que en espesa cascada le caía sobre los hombros para extenderse después hasta la mitad del lecho. Era del más profundo y bello color caoba imaginable, intenso y encendido como una llama. Me recordaba las hojas de otoño y el brillante pelaje invernal del zorro. «Madre querida», susurró Kralevsky cruzando la habitación y tomando asiento en una silla junto al lecho. «Madre querida, está aquí Jerry, que quiere verte». La figura diminuta abrió los pálidos y finos párpados y me miró con grandes ojos castaños, vivos e inteligentes como los de un pájaro. De las profundidades de su melena color caoba sacó una mano delgada y muy bella, cargada de anillos, y me la tendió sonriendo con gesto travieso. «Es para mí muy halagador que hayas querido verme», dijo con voz ronca y apagada. «Hoy en día la mayoría de la gente se aburre con las personas de mi edad». Para no hacerlo muy largo, pues he interrumpido la lectura, aunque lo que venía detrás, desde luego que merecía la pena. Y voy a terminar con un último fragmento, que es del final del libro, cuando después de que vaya a empezar ya la Segunda Guerra Mundial, se ven obligados a volver a Inglaterra. Cuando el barco se hizo a la mar y Corfú se desvaneció en la bruma perlada del horizonte, caímos víctimas de una depresión profunda que nos duraría todo el viaje hasta Inglaterra. Dentro del churretoso tren que trepaba desde Brindisi hasta Suiza, nos acurrucamos en silencio, sin ganas de hablar. Al llegar a la frontera suiza, un funcionario insoportablemente celoso de su deber inspeccionó nuestros pasaportes. Se los devolvió a mamá junto con una hojita de papel, saludó con osquedad y nos abandonó de nuevo en brazos de la tristeza. Momentos después, mamá echó una ojeada al impreso que había rellenado el funcionario y al leerlo se quedó rígida. «¡Mirad lo que ha puesto!», exclamó indignada. «¡El muy impertinente!». Larry miró el impreso y soltó un relincho de la risa. «¿Ves? Es el precio que hay que pagar por salir de Corfú», señaló. Sobre la tarjetita, en la columna titulada «Descripción de los pasajeros», aparecía, escrito en pulcras letras mayúsculas, «Un circo ambulante y su compañía». «¡Qué ocurrencia!», dijo mamá, todavía echando chispas. «Y desde luego hay gente rara por el mundo». Y el tren siguió traqueteando camino de Inglaterra. Bueno, pues eso es todo por hoy. Un saludo y hasta la próxima relectura.